Estimados alumnos, antes de terminar la unidad 1, no deben olvidar las siguientes características de la cinemática. Lo primero, que vamos a predecir el movimiento del cuerpo a estudiar, para lo cual las características a considerar son las siguientes. La primera, el cuerpo. El cuerpo en estudio carece de forma, carece de dimensiones, de manera de que el cuerpo que usted va a estudiar va a ser considerado como un ente material, es decir, una partícula. La segunda característica importante es el sistema de referencia. Ese sistema de referencia es el punto de partida para cualquier diseño de una ecuación del movimiento. Sin ese sistema de referencia usted no puede hablar del concepto de movimiento o el concepto de reposo de un cuerpo. Y este sistema de referencia le va a permitir hablar de dos tipos de movimientos, como se vio en clase. Movimientos en el eje X o movimientos en el eje vertical, para lo cual los hemos llamado movimientos unidimensionales. ¿Por qué? Porque el cuerpo partícula o se mueve a lo largo del eje X o se puede mover a lo largo del eje vertical. Luego tenemos también que la partícula se puede mover a lo largo de un plano. El movimiento en un plano significa que la partícula no tiene que moverse solamente en el primer cuadrante, sino que la partícula puede moverse en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. De manera de que ahí aparecen los movimientos compuestos. Otra característica también importante para el diseño de ecuaciones es la diferencia entre la distancia y la trayectoria, o el vector de desplazamiento versus la trayectoria, pues ambos siempre se habla de un cambio de posición. Pero ese cambio de posición depende de ciertas características también a su vez. Una cosa es que tú indiques dónde empieza la partícula y dónde finalice y siempre la trabajes como un vector, es decir, como una línea recta, y otra cosa es los diferentes cambios que puede seguir la partícula para llegar desde el punto de inicio hacia el punto final. Cuando tú desarrollas un camino, ese camino, acuérdate que se va a llamar trayectoria. Mientras que si solamente tú evalúas el cambio de posición independiente del camino, eso se va a llamar desplazamiento. El desplazamiento representa la magnitud vectorial de ese cambio de posición, mientras que la trayectoria representa el camino seguido por la partícula y ese camino puede ser a favor del movimiento o en contra del movimiento y representa la magnitud escalar. ¿Por qué es importante la trayectoria y el desplazamiento? Porque te va a permitir definir el concepto de velocidad. Velocidad como vector y velocidad como valor. En estos dos conceptos tenemos que tener cuidado porque la información del cambio de posición del desplazamiento es muy diferente a la información puntual que puede seguir la partícula. Cuando la información de la velocidad se da en forma global, esa velocidad hemos hablado en aula que se llama velocidad media, mientras que la que te permite diseñar las ecuaciones se llama velocidad instantánea, la velocidad puntual, la velocidad que te permite imaginarte el problema como si tú lo estuvieras filmando en cámara lenta. Otra característica también importante de los conceptos vistos en aula es la aceleración. Esa aceleración que también la hemos definido de una manera global, llamada media, aceleración media, y otra que viene a ser la aceleración puntual, que viene a ser la aceleración instante por instante. ¿Cuál es la variante? La variante es que los conceptos de aceleración deben recordar siempre que se forman de los valores instantáneos de velocidad, no de los valores medios. De manera de que tanto con los conceptos de aceleración instantánea y velocidad instantánea, ustedes van a predecir el movimiento futuro de cualquier problema.